Muy buenas a todos, espectadores de Estado de Alarma. Hoy tenemos la oportunidad de estar con uno de los empresarios más valientes de este país, un empresario sin complejo que siempre ha defendido la unidad de nuestro país y que hoy además está de enhorabuena porque ha sido la resaca de su sufrido ascenso a Segunda División, porque también, además de ser dueño de Naturhaus, dueño de Las Dunas, este hotel donde llevamos desde hace ya una semana aquí, es dueño de la Unión Deportiva Logroñés, que resulta que ha subido a Segunda División después de muchísimo tiempo, ¿no? Don Félix Revuelta, buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, después de 11 años de sufrimiento y de lucha, al final lo hemos conseguido. Los sueños cuestan llegar, pero al final ha llegado, que lo importante, y estamos felices por estar en la división de plata del fútbol español. Sufriste muchísimo ayer, supongo, ¿no? Bueno, fue terrorífico, por además, como digo yo, si la victoria había sido con el Castellón, que ha sido un digno rival, si la victoria hubiera sido fuerte, 2-0, 3-0, pues no hubiera tenido historia. Pero la victoria ha sido con un alargamiento del partido de casi 30 minutos, más la tanda de penaltis, y fue hasta el último momento muy emocionante. Y esto, pues claro, eso cuando hay esa tensión, se recuerda mucho más. Y es curioso porque además os expulsan a un jugador, estuvisteis en inferioridad numérica durante toda la prórroga. Toda la prórroga, exactamente. Y es curioso como los jugadores físicamente en la prórroga vapulearon al Castellón. Sí, ¿Les da suplementos Naturhaus? Hombre, tienen alguna cosa, pero no solo eso es el principio. El principio importante es que son profesionales, son buenos jugadores y tienen mucha técnica y lo hicieron muy bien.
¿Por qué usted, que es un empresario muy conocido, por qué ha decidido invertir en el fútbol? ¿Por qué en su club de toda la vida, de donde es originario? Mira, el gran problema que hubo en el deporte español durante los años es que hubo gente en el fútbol, y lo hay aún, porque hay clubes que lo están sufriendo, de que van a sacar el dinero nada más. Y el fútbol, como todos los deportes, son entidades que lo más importante es el ejemplo que se está dando a la juventud y a los niños. Es decir, los niños cuando tienen un equipo importante en su lugar de origen, pues se inclinan por el deporte, se inclinan por hacer una vida más sana y deportiva. Y en Logroño hubo un desastre total con el anterior Club Deportivo Logroñés, que al final quebró y desapareció, en el cual pues estábamos casi 10 años sin fútbol. Por lo cual el fútbol no existía, el balonmano tampoco existía en aquella época, bueno, existía pero iniciado, y entonces Logroño se había quedado sin deporte. Y entonces un buen día un alcalde, que estaba ahí, el alcalde Tomás, del Partido Socialista, por cierto, me llama y me dice: Félix, ¿nos puedes echar una mano porque nos estamos quedando sin referentes? Tienes que darme para el balonmano. Entonces empecé con el balonmano y digamos, en aquella época, como la Naturhaus aún no era una entidad que cotizaba en bolsa, podía permitirme decir: voy a ser sponsor de un equipo de balonmano. Y me hice sponsor del balonmano con mucho éxito, que al final el equipo pues, estuvo jugando siempre, se quedaba siempre segundo o tercero después del Barcelona, ¿no? Y bueno, y luego pues llegó un momento que pasó un poco con el fútbol. Me dice: es que nos hemos quedado sin fútbol también. Y intentamos rescatar el antiguo Club Deportivo Logroñés. Pero era tal la deuda que tenía, tal envergadura, que no hubo posibilidad de negociar con Hacienda de ninguna forma, porque era muy fuerte la deuda. En un club que estaba en tercera división. Bueno, total que yo me olvidé del fútbol, porque era imposible rescatar el club de mis amores. Y un buen día, estando en Madrid, recibo la visita de dos riojanos. Yo cuando viene alguien de mi tierra siempre lo recibo, porque me hace ilusión ver a mis paisanos, ¿no? Lo recibí y es de un equipo de allí en un barrio de Logroño que se llama Marea, y que querían jugar el playoff para subir de tercera a segunda B. Y no tenían dinero. Me dicen: es que necesitamos 10.000 euros para poder ir a Badajoz para jugar el playoff. Te pongo publicidad, te pongo tal, lo que sea, y bueno, y así podemos jugar el playoff. Bueno, pues total, me ponéis las camisetas, me ponéis unas vallas, tal, y me justificáis que los 10.000 euros los habéis gastado para el equipo y para que los jugadores puedan jugar el playoff. Con tal sorpresa que ganan el playoff y ascienden a segunda B. Bueno, yo estaba tranquilo, me vuelven a venir. Y dije: bueno, es que estamos en segunda B, pero no tenemos dinero para que este equipo llevarlo a cabo, porque esto necesitamos un dinero que no tenemos. Y entonces yo, pues en aquel momento dije: hombre, pues nos hemos quedado sin fútbol Logroño, pues vamos a cambiar el nombre a este equipo, vamos a rebautizarlo con Unión Deportiva Logroñés, porque Club Deportivo Logroñés no se podía utilizar porque lo tenía otro club, y refundamos lo que es hoy día la Unión Deportiva Logroñés, esto hace 11 años. Y ahí empezó la singladura, hasta ahora. Y hoy día pues ya estamos en la división de plata y bueno, y con ilusiones de seguir trabajando para ver si algún día podemos volver a la primera división. ¿Su idea es poder invertir para subir al equipo a primera división el próximo año ya? No, yo creo que en el fútbol no hay que invertir. En el fútbol hay que gestionar, porque mucha gente piensa que con dinero se consigue todo, y esto no, es un error. Las cosas hay que gestionarlas bien. Entonces, si el fútbol, si el fútbol nos genera 2, hay que gastar 2 o gastar 1,95. Lo que no puedes gastar es 2,3, porque entonces siempre tienes negativo y al final pasa lo que pasó ante el club. Entonces, la gestión es muy importante en el fútbol, como en todos los negocios y en todos los deportes. Tú no puedes gastar más de lo que generas nunca, pues si no, tienes el tiempo contado. Entonces, nosotros la política que hemos llevado con este club ha sido una política de ir haciendo las cosas poco a poco, con tranquilidad, gastando lo que teníamos, y cuando lleguemos a segunda vamos a hacer lo mismo, vamos a gastar lo que hay, ni poco ni mucho más, y sigue haciendo una gestión que es importante. Las cosas hay que hacerlas con inteligencia y sin dinero, porque con dinero hace con todos los otros. Usted es un ejemplo en el modelo de gestión de un club de fútbol, porque tiene dado de alta prácticamente a todos los empleados, incluso Sí. a los porteros. Porteros, sí, nosotros cuando ahora, por desgracia, tuvimos que ir al ERTE, pues inclusive el periódico se quedó asustado. Dice: un club de segunda división que tenga 61 empleados. Pues, bueno, no es cierto que haya 60 empleados, hay unos que tienen full time y otros pues trabajan pues 2 horas o 4 horas o 5 horas o 6 horas al mes. Pero están dados de alta en seguridad social y están con sus impuestos pertinentes y todo perfectamente, porque hay que hacerlo bien. Y ahora, volviendo yo a la arena de la crisis económica, estamos en un hotel precioso, llevamos aquí unos días brutales, me estoy quitando peso, ya les digo yo a cámara que me he quitado prácticamente en 5 días ya 3 kilos,
o sea, que vayan a Naturhaus. ¿Cómo ve la situación económica de este país? ¿Está preocupado la crisis del turismo? Estamos en julio, el año pasado había aforo completo en todos los hoteles de Marbella y este año hay muchísimas dificultades. Bueno, tenemos un gran problema no solo en el turismo, aunque el turismo es una parte importante de nuestro PIB, ¿no? Aquí tenemos un problema grave de que, claro, yo creo que cuando hay una epidemia de ese tipo, pues hay que analizarla profundamente, dónde se desarrollan los casos, cómo se desarrollan y seguirlos. Entonces no hace falta cerrarlo todo, sino cerrar aquellos epicentros donde, como hicieron en China, que tienen el COVID, ¿no? En China tuvieron el problema en Wuhan, cerraron Wuhan y lo han solucionado cerrando una ciudad que era importante, ¿no? Pero no cerrando toda China. Y claro, tú cierras toda China y estás cerrando la posibilidad de que coman un montón de miles de millones de habitantes. Y entonces yo creo que no se puede matar moscas a cañonazos, sino que hay que analizarlo bien. Y aquí yo creo que en la Costa del Sol, que hemos tenido pues no muchos casos de coronavirus en proporción a otras zonas, pues se cerró todo. Y no se tiene que haber cerrado todo, sino que tenemos que haber dejado poblaciones o áreas sin tanto confinamiento y hubiéramos salvado un poquito la temporada turística. Pero bueno, esto no se hizo y el problema existe de que de la publicidad que tenemos, etcétera, etcétera, pues prácticamente yo creo que la temporada turística la tenemos perdida. Yo he abierto el hotel porque creo que, bueno, tenemos que abrir alguno, porque si no abrimos alguno esto se muere. Pero bueno, sacando el ERTE y lo personal que me pueda ser menos rentable en estos momentos. Entonces, lo importante es que hay que abrir, porque aunque sea con unos mínimos, tenemos que estar. ¿eh? Y bueno, hemos visto que poco a poco pues la gente se va animando, pues el restaurante sigue funcionando, como es un restaurante que está enfrente del mar y es abierto, pues la gente viene a cenar, viene a comer y tienen un sitio donde ir, con, bueno, teniendo las mismas garantías, digamos, protocolarias que existen, higiénico-sanitarias de control, para que la gente no se contamine, guardando las distancias, pero como es un hotel que está en horizontal, es muy fácil guardar las distancias. Sí. Por aquí los clientes no se ven. Cuando un hotel es en sentido vertical, pues que todos pasan por los mismos ascensores. Aquí no. Aquí están todos muy repartiditos. O sea, aquí puede estar el hotel semilleno y no se ve la gente, ¿no? Y estas ventajas de tener un hotel de ese tipo, ¿no? Pero yo creo que los empresarios tenemos que tirar para adelante, porque si no estamos muertos. Hoy he desayunado con usted y me ha sorprendido su generosidad a la hora de marcar el teléfono, llamar a una persona de su confianza y decirle que rescataseis a los dos últimos empleados que quedaban del ERTE. Sí. Es un tipo de empresario que no se estila, que normalmente alguien dirá, bueno, el verano ya está echado, lo dejamos en ERTE y nos ahorramos otro el sueldo. Usted es una persona muy generosa y muy solidaria con sus empleados también. Hombre, yo creo de que si no damos trabajo a nuestros empleados, no vamos a tener consumo. Y si no hay consumo, pues los empresarios estamos muertos. O sea, el trabajo es el fundamento principal del consumo en una sociedad. Si la gente no trabaja, tendrá miedo y si tiene miedo no va a consumir. Y entonces esto crea un desánimo total. Los empresarios tenemos que tomar riesgos, siempre lo hemos tomado los riesgos, siempre hemos invertido y tenemos que seguir siendo así. Y yo creo que una mayoría de mis compañeros están haciendo lo mismo. Porque lo que sí está claro es que los empresarios siempre hemos creado riqueza y siempre hemos sido, digamos, honestos. Mire, yo siempre tengo un refrán que lo digo muchas veces, digo, yo tengo cuatro objetivos en la vida en la empresa. La empresa tiene 4 objetivos. El primero y fundamental es ganar dinero. O sea, no hay que esconderse, que una empresa tiene que ganar dinero. ¿Y por qué tiene que ganar dinero? Porque si no gana dinero, no puede pagar a sus empleados, o los puede pagar mal. Si gana dinero, los puede pagar bien. Puede pagar sus impuestos. No puede pagar sus impuestos, ¿no? Y luego encima puede hacer labor social. Si no gana dinero, estos 3 conceptos que son importantes a la sociedad no funcionan. Entonces, claro, cuando a una empresa le dice, ¿cuál es el objetivo? Claro, ganar dinero. Porque si no gano dinero, no puedo pagar a mis empleados, no puedo pagar impuestos y no puedo hacer obra social. Y esto es fundamental. O sea que cuando a uno a veces esta gente que no sabe lo que es una empresa dice, esta empresa nada más piensa en ganar dinero. Pues sí, es cierto. Porque si no gana dinero, tú no vas a comer. Ni voy a poner los impuestos para que gente que no tiene posibilidades pueda comer. Y encima me va a permitir poder hacer obra social. Nosotros hacemos mucho en el grupo obra social. Yo aquí en Marbella estoy apoyando el Proyecto Hombre, en Logroño apoyo el Proyecto Hombre, apoyo la cuestión económica y siempre estoy haciendo. Ahora con el COVID he mandado género a Madrid, al IFEMA, he mandado aquí a Estepona, porque la mayoría de los empresarios, o sea, hay muchos que salen, pero hay muchos que hacen labores sordas que nadie se entera, pero lo hacen. Y no hay que esconderse.
Hay que ser orgulloso de ser empresario. Vivimos en un país donde creo que se criminaliza en exceso a los empresarios. Hemos visto el caso de Amancio Ortega, como lo ha criminalizado Pablo Iglesias cuando quería poner máquinas oncológicas. ¿Cómo ves esa realidad en España? Porque ya no es que te echen con subida de impuestos, sino también con la es que lo que diga el señalamiento. señor Pablo Iglesias, lo siento mucho, no me merece ninguna consideración. Porque yo le preguntaría a si Pablo Iglesias qué ha hecho en la vida él. ¿Ha hecho algo? ¿Ha montado una empresa? ¿Ha pagado algún sueldo? ¿Ha creado riqueza? ¿O qué ha hecho? ¿Chupar del bote, como está chupando ahora? No ha creado nada de esto. A mí un político que no ha creado un empleo, que no ha creado trabajo, que no ha creado riqueza, que no lo sabe hacer, ¿cómo va a dirigir un país? La mayor empresa en España es el Estado. ¿Cómo va a dirigir el Estado un político que no tiene experiencia en generar y llevar una empresa? Es imposible. Una empresa con miles vamos a decir, millones de empleados que tiene el Estado. ¿Cómo puede el señor Pablo Iglesias guiar esa empresa si no tiene experiencia de ningún tipo? Si no ha hecho nada en la vida de esto. Esto la puede llevar un señor como Pablo Isla, un señor con una experiencia empresarial importante y la podría gestionar bien. Así están las empresas públicas, todas son deficitarias y al final lo que no nos damos cuenta es que todas esas empresas públicas las pagamos por los impuestos españoles. Cuando otros impuestos se pueden dedicar a otras cosas mucho más importantes, como es ayudar a la gente que no tiene necesidad, no tiene recursos, pagar mejor a los desempleados, etcétera, etcétera. O tener mismo una sanidad mejor que la que tenemos. Porque si dedicamos el dinero a pagar a todos estos, pues luego tenemos para sanidad, ¿no? Eso está clarísimo, el dinero es el mismo. Lo que pasa es que hay que repartirlo bien. Es un poco como os hablaba antes del fútbol. El fútbol tiene que invertir aquello que genera. Lo que no puede invertir es que no genera. Por lo mismo en las empresas públicas. Y tiene que invertir lo que se genera. Lo que no se genera no se puede invertir, porque eso va a la deuda del Estado y al final el Estado se endeuda, ¿no? Y yo creo que señores como Pablo Iglesias y otros políticos que existen, pues creo que no tienen un currículum lo suficientemente importante para poder gestionar una empresa tan importante como el Estado. ¿Usted cómo se siente cuando algún diputado del PSOE, del PSC catalán, como José Zaragoza, o afines a Podemos en las redes sociales, por el simple hecho de alojarnos aquí a un programa constitucionalista, a periodistas, usted aloja aquí a todo tipo de políticos de diversas sensibilidades, de repente le montan un mini boicot en las redes sociales para atacar a Naturhaus? ¿A usted le preocupó cuando lo veo o es lo que vivió ya en Barcelona cuando declaró la guerra al independentismo? A mí ya me han dado tantos palos en este tema que yo ya no me preocupo de esto, porque si me fuera a preocupar de esto no sería quien soy, ¿no? Yo ya tuve mi guerra directa con el independentismo en Cataluña, me enfrenté a ellos y bueno, y estoy acostumbrado, ¿no? Estoy acostumbrado. Y a mí que me vengan las redes sociales, pues bueno, siempre voy a hacer que las redes sociales siempre va a haber gente que me va a querer y gente que no va a querer. A nadie nos quiere todo el mundo, eso está clarísimo, porque te puede caer simpático, antipático y me pueden decir 50 cosas, ¿no? Y yo esto ya no le hago caso a estas cosas, no me preocupan. Lo que pasa que además también, pues bueno, que depende de quién la crítica, pues tiene mayor importancia o menos importancia, ¿no? A mí, si me critica una persona como de este tipo, quiere decir, y mire que yo la política la entiendo que yo no creo en los partidos políticos, creo en las personas. Y que, como decía yo, siempre hay una frase que decía Felipe González que me gustó mucho en su día, lo importante no es que sea el gato blanco o negro, lo importante es que hace ratones, ¿no? A mí, que si hay un político bueno, que sea de izquierdas, pero es bueno, lo voy a apoyar. Claro. Pero tiene que ser bueno. Igual que si hay un político de derechas que es malo, no lo voy a apoyar. No tiene por qué uno ser bueno porque sea de derecha o sea de izquierda. Uno es bueno porque tiene un buen currículum, porque tiene una buena reputación, una buena experiencia. Y es lo que tenemos que buscar. Y normalmente, claro, cuando estos antisistemas que solo vendrían a este hotel a ocuparlo montan esa campaña, normalmente se produce el fenómeno contrario, ¿no? De que la gente empieza a apoyar más tu marca. Bueno, ¿Te pasó en Cataluña? A mí me pasó en Cataluña. A mí muchos empresarios catalanes me decían, oye, cuando te han hecho el boicot y te han creado estos problemas, ¿qué ha pasado? Pues mira, a mí no me ha pasado nada. Porque mira, a mí mis productos en Cataluña, los que eran independentistas ya me los compraban porque me exigían la etiqueta en catalán. Y yo le decía, mira, yo no pongo la etiqueta en catalán por muchas razones importantes, que no me importaría, que respeto catalán, mis hijos hablan catalán y yo hablo catalán, no me preocuparía poner el catalán. El problema es que no tengo etiquetas, porque yo viendo en 40 países y no me caben más idiomas. Si tengo que poner aquí en España catalán, gallego, euskera, bable, pues aquí ya esto, ya el extremeño también, y todo, y valenciano, balear, que ya son distintos, pues bueno, apaga y vámonos. Esto es una locura que no sería rentable. Entonces yo me negué a esto, sí que hacía la publicidad en catalán, porque eso se puede hacer, pero me negué. Y esa gente que era tan histérica, era tan extremista, cuando venía una etiqueta mía decían, no está en catalán, no la compro, ya no me compraban. Y cuando me puse en una posición, en una situación, que no es que me puse en una situación, yo respeto a aquel señor que es independentista, porque creo que te puede tener derecho a tener sus ideas. Uno puede pensar como quiera,
Lo que no puede hacer es imponer sus ideas a mí, por la fuerza o por la política. Y lo que intentaban los independentistas es imponernos al resto sus pensamientos, y esto es lo que no se puede aceptar, que es lo que yo no acepté. Pero yo tengo amigos independentistas. ¿Qué hago? No hablamos de política, hablamos de otra cosa y punto. ¿Él piensa distinto que yo? Pues por supuesto, pero no pasa nada. Cada uno tiene el derecho a pensar de diferente forma. Tengo amigos judíos, tengo amigos musulmanes, tengo amigos budistas, no pasa nada, yo soy católico, ¿y qué? Hmm. Hay que respetar a los demás. ¿Cree que hace falta más valentía en el empresariado español a la hora de apoyar pues, posibles proyectos constitucionalistas, una televisión inspirada en la Fox? Es decir, estamos viendo cómo hay empresarios que financian medios que son directamente, que van contra la Guardia Civil, por ejemplo, o contra la monarquía, como La Sexta o el diario.es, y en cambio a la hora de apoyar otros medios que son minoritarios y que sí defienden nuestro orden constitucional y la monarquía parlamentaria, pues tienen miedo al señalamiento. ¿Crees que hace falta romper ya ese miedo, desafiar a lo políticamente Mira, correcto? el problema de este país y algunas partes de Europa, no solo en este país sucede esto, es que el empresario no tiene ninguna influencia o está muy criticado por lo que fuera. Tú lo has dicho al principio, decir un empresario que aquí en España parece ser que los empresarios somos ladrones, no pagamos impuestos, somos lo peor que hay. Cuando en países como Estados Unidos o sajones, que tienen un criterio diferente, no sé por qué razón, pues allí los empresarios son personas admiradas y te ponen, mira, yo empecé en Estados Unidos hace 4 años. Y a los 2 días tenía una página entera en el diario de Miami indicando qué suerte tenemos que hay un empresario español Claro. aquí a invertir y a instalarse y a crear trabajo. O sea, allí te magnifican, aquí te quitan. Entonces, claro, este es el gran problema. Cuando tú aquí en este país el empresario está mal visto y está criticado, pues al empresario se está cortando todo, porque al final el empresario tiene miedo de hacer a lo mejor lo que tiene que hacer. Porque dicen, si hago esto ya me machacan sin hacer nada, imagínate si hago esto. Y claro, este es el tema. Es decir, estamos quitando la posibilidad de que los empresarios que podrían manifestarse con su inteligencia, porque todos son inteligentes y en hacer cosas mucho más positivas para el país, pues lo hacen por ese miedo del sistema que tenemos. Creo que el día que en España y en los países donde existe esta temática se respeta al empresario, que el empresario crea riqueza, crea empleo y crea de todo, entonces es cuando cambiará un poquito lo de esos países. Pero mientras tanto vamos a pasarlo muy mal. ¿Usted cree que el modelo para salir de la crisis es subida de impuestos? Porque, claro, a diferencia de otros países, nosotros estamos apostando por la subida de impuestos, por pagar una paguita a las personas más vulnerables, cuando yo soy de la teoría que a quien tendrían que bonificar es a los empresarios para que contratéis a esas personas vulnerables, porque si no se va a derivar en una sociedad, una cultura de vagancia, ¿no? Mira, yo tengo una teoría de los impuestos muy distinta a mucha gente. Yo creo que los impuestos son necesarios. Sí, claro. Y son justos. Lo que no es justo se reparte. A mí sí me suben los impuestos para que la gente le ayuden más, para que los que están en el desempleo puedan cobrar más, para que los hospitales sean mejor, para que no haya niños en la calle, para que se ayude a los más débiles, estoy dispuesto a que me suban los impuestos. Para que me suban los impuestos para que señores que están en el gobierno, están en la política, que tenemos un exceso de funcionarios, de políticos en este país. En este país tenemos 4 veces más de políticos que la Alemania, claro, tenemos la tercera parte de Alemania de población. Pues esto que no puede ser. Tenemos parlamentos, ahora mismo en Logroño, en mi tierra, han montado 2 consejerías más. Consejería de no sé qué, o sea, ahora tenemos un montón de ministerios que no sirven para nada. Entonces, claro, todos esos gastos son los que a mí me horripila que vayan mis impuestos. Ahora, que mis impuestos vayan para hospitales, para los más débiles, que me lo suban. Ahora, si me lo van a subir para mantener a toda esta gente, no. ¿Qué ha sentido cuando ha visto a Fernando Simón en la fotografía que saca ABC, que usted es accionista del grupo Vocento, surfeando sin mascarilla cuando días antes había dicho que había que evitar los movimientos no necesarios? Pues mira, esto es un poco lo que he dicho siempre. Digo, mira, los políticos, como los empresarios, tenemos 2 cosas importantes que tenemos que tener para ser. Primero, tener un currículum bueno y unas experiencias. Y luego ser ejemplares, ejemplarizantes. O sea, yo cuando educo a mi familia, a mis hijos, yo siempre les decía, digo, mira, yo nunca os voy a pedir aquello que yo no haga. Porque si no, no tendré el derecho a exigírselo. Yo tengo que cumplir las normas igual que vosotros y daros ejemplo. Y este es el gran problema de los políticos, que no dan ejemplo. No dan ejemplo de austeridad en un momento difícil, en este momento. No dan ejemplo, como bien has dicho, no puedes las mascarillas cuando son los primeros que llevan la mascarilla. Entonces, claro, pero esto no lo ha hecho solo él, lo han hecho muchos dirigentes de gran grado. Entonces, el gran problema esto es que falta el ejemplo. Y el ejemplo es más importante, porque ahora precisamente se está metiendo con la monarquía porque dicen que no da ejemplo, pero ¿lo dan ejemplo ellos? O sea, tú puedes ser ejemplo cuando tú lo das. Lo más importante es que los políticos, independiente de su valía, tienen que dar ejemplo. Porque los ciudadanos nos fijamos en ello.
igual que los mayores tenemos que dar ejemplo, porque los niños se fijan en nosotros. Y sin ejemplo no vamos a ninguna parte. Y esto pues, lo hemos visto en países de estos que son sajones, de que el primer ministro va en turista, no pasa nada. Que el primer ministro va en bicicleta al despacho y no pasa nada. No hace falta choferes o guardaespaldas ni rollos de estos. ¿eh? Y esto lo hemos visto en muchos países. Y eso es ejemplo. El resto no es ejemplo. Hablando de la monarquía, ¿le parece justa la cacería montada en torno al rey emérito? No me parece justa por una razón muy simple, porque, vamos a ver, el rey ha hecho mucho por este país. La monarquía ha sido un gran valedor de la democracia, y lo sabe todo el mundo. Que a una persona, que por su edad, que no digo yo que a una edad determinada uno se puede volver, la edad influye, ¿no? Sí. Yo tengo ya 73 años y a lo mejor mis hijos dentro de 4 me tienen que decir, papá, vete para tu casa porque te quieras a chochear. ¿eh? Y ahora, si le quieran pedir por cosas que en un momento dado han hecho que podía ser punibles o no punibles, cuando un señor que le debemos mucho, cuando es un señor que ha dado un ejemplo en este país, porque sí, porque ahora le están sacando todos los trapos sucios, pero, joder, como decía el señor, aquel que esté libre de culpa que tire la primera piedra, ¿no? Y claro, y además, ¿quién les está echando culpa? ¿El señor Iglesias? ¿Los políticos que tenemos en este momento? ¿Dan ejemplo? Se pregunten ellos el ejemplo que dan. Cuando veo yo a señores que decían las puertas giratorias, que no se podía, que se tenía que vivir en sitios más pequeñitos, que viven en grandes casas, que tienen ahí media policía para vigilar su casa, pues esto no es un ejemplo. Susana Díaz hoy decía que pedía a Felipe VI una medida disciplinante y ejemplificadora con su padre cuando hemos visto lo que ha hecho el PSOE en Andalucía Claro, con los seres. exactamente. O Lo sea, primero que tiene que hacer es, antes de hablar, que hablan mucho, es dar ejemplo. Y dar ejemplo en sus propias filas. O sea, claro. cuando estas personas que son políticos de partidos hagan lo mismo en sus propios partidos, den ejemplo, entonces se puede pedir responsabilidades. Vuelvo a repetir, yo a mis hijos nunca me he atrevido a pedirles algo que yo no haya dicho que lo voy a cumplir antes, porque estaría en falso. Y claro, usted que es catalán es bastante injusto, ahora que Torra ha dicho que va a iniciar, ha pedido que el gobierno se querelle contra el rey, es de locos, cuando el caso no es comparable, porque los Puyol robaron a todos los catalanes. Dinero público. ¿Cuánto dinero público ha robado el rey Juan Carlos? Exactamente, Ni un euro. es que el rey Juan Carlos se le está acusando de unas comisiones que ha recibido por hacer unos negocios, la cual la mayoría de los políticos las han recibido. Y ya sabemos que nuestro señor Maragall, que fue presidente de la Generalitat, avala un 3% en cualquier tema político, público. Ese 3%, ojo, era del presupuesto del Estado. Era la España que funcionaba así hace 20 años. Entonces, claro, es decir, hombre, que yo no digo que no haya que controlar a todo el mundo, que me parece bien. Lo que me parece que hay que empezar por uno mismo, tomar medidas y después puedes decir a los demás que las cumplan, ¿no? Y yo creo que aquí se está tratando muy justamente a este hombre, a la edad que tiene, que es una vergüenza, que teníamos que decir, oye, es un señor que ya es un anciano, que hay que respetar a los ancianos como hacían antiguamente, las tribus, y aquí no se respeta ni eso. ¿Crees que viene detrás la cacería, la caza contra la monarquía parlamentaria, que el rey emérito es una pieza más y que realmente van contra Felipe VI? Hombre, yo entiendo de que debe haber algún complot, pero creo que no va a tener, este país necesita... Mira, yo no he sido monárquico, nunca he sido juancarlista porque Juan Carlos nos hizo mucho favor. Y entre tener una monarquía en la cual al rey que tenemos en este momento ha sido uno de los reyes mejor preparados que pueda haber en la democracia de todos los países. Yo creo que los reyes mejor preparados y formados. Y tiene una formación que le hemos pagado los españoles, pero la tienen. Pero bueno, ya nos hemos quitado un problema de que tenemos un señor que tiene una formación importante, tiene un prestigio muy importante. A mí me preocuparía mucho mañana una república en la cual podría estar un señor Iglesias, por ejemplo. Y que el señor Iglesias me podría representar al país. Y diría, madre mía, ¿dónde estamos? El señor Iglesias, otro parecido, que los hay. Yo creo que, no sé, un señor con la formación que tiene el rey, que se la ha preparado para eso, y creo que es una de las ventajas que tiene la monarquía parlamentaria. Hombre, yo estoy de acuerdo a las monarquías absolutistas que había en la Edad Media, estoy de acuerdo que eso no puede existir, pero que eso ya no existe. La monarquía es más democrática y parlamentaria, pero si no mandan ni nada a los pobres. ¿Cuál es la valoración que hace usted de la gestión de Pedro Sánchez frente al coronavirus, de su gestión económica? Suspenso. Pero no solo de Pedro Sánchez, de muchos políticos. O sea, quiero decir que quizás no tienen experiencia, porque el problema es que tenemos unos políticos que les falta la experiencia
porque yo creo que yo no tengo por qué prever qué es lo que está pasando en China si no tengo negocios en China. Si tengo negocios en China, a lo mejor me tengo que preocupar, porque el coronavirus que había en China me puede repercutir en mis negocios, como hizo Zara, como hizo mucha gente. Pero que el gobierno, que sabe que es responsable de un país con casi 50 millones de habitantes, no se preocupen, saber lo que ha pasado en China y que tengan ese despiste que tenían, que no sabían ni comprar mascarillas, cuando yo podía comprar mascarillas perfectamente, porque yo compro materias primas en China, a la fábrica que tengo en Polonia, y no tengo ningún problema, y ellos que les daban todo mal. Bueno, ¿qué es esto? Cuando tenemos una embajada española con una asesoría comercial que tenían que estar perfectamente sabiendo todo lo que hay, qué proveedores son serios y cuál no. Mm. Entonces, claro, esto ha sido, no sé, una situación de España algo muy mala. Pero claro, ¿cuál es el plan B? Usted ha apoyado muchísimo en Cataluña a Sociedad Civil Catalana, a Ciudadanos, a políticos como Albert Rivera ha tenido muy buena relación, Manuel Valls también le ha apoyado. ¿Cuál es el plan B para desatascar España, para sacar a Pedro Sánchez del gobierno y tener una alternativa No, sólida? yo creo que Pedro Sánchez, bueno, no tiene por qué salir del gobierno. Lo que sí que tiene que haber que tiene compañeros de viaje mejores. Porque al fin y al cabo, yo siempre digo de que lo importante de un líder no es que él sea listo o sea tonto. Lo importante es de quién se rodea. Mm. Oiga, yo soy una persona normal, pero siempre he dicho una cosa, yo soy lo que soy porque me rodeo de los mejores. Mis jugadores Mm. son los mejores que hay. Ahora mismo en el fútbol, mi equipo es lo mejor que hay. Sin mis directivos, sin mis técnicos, yo no hubiera llegado a subir a segunda vez nunca. Pues he intentado elegir al mejor entrenador, al mejor director técnico, a los mejores gestores, y esto lo he hecho en todos mis negocios y me ha funcionado muy bien. Porque lógicamente uno, desde Christian Kahn, nadie ha tenido conocimiento total. Tú Mm. necesitas mucha gente que te dé el conocimiento que tú careces. Yo, por ejemplo, no hablo idiomas. Hablo idiomas, pero muy mal. A mí me oye hablar en francés, en inglés y es macarrónico. Me defiendo, ¿no? Para comer no me muero de hambre. Solo hablo muy mal, porque yo me eduqué, pues no tenía medios para poder estudiar idiomas. Pero ¿qué hice? Pues que mis hijos hablan 6 idiomas y 5. Entonces yo he cubierto con mis hijos y cuando he empezado ya a hacer la expresión internacional, cuando mis hijos estaban, ya los tenía conmigo trabajando. Y me fui con la mano de cada uno de ellos y hice como el rey. Parto el mundo a conquistar el mundo. Tú una parte, tú una parte. Vamos a conquistar el mundo y a exportar a otros países del mundo. Y así lo conseguimos y estamos en 40 países. Y partíamos. ¿Para qué? Porque a los hijos tampoco les puedes dar objetivos comunes porque se pueden enfadar y pelear. Si les das comunes diversos, es difícil que se pelean. A lo mejor compiten más para ver si hago yo más que el otro, ¿no? Les Mm. creas competitividad. Lo que no puedes crear es enfrentamiento si los pones juntos. Pero esto es así, tú tienes que hablar de los mejores. Y yo quiero que el presidente del gobierno, el presidente de Estado, no tiene que ser el mejor, pero tiene unos asesores, ojo, y Claro. gratuitos, de nivel. Porque aquí, tristemente, los asesores que tenemos siempre cobran bastante. ¿Y qué me dices del ministro de Consumo, que es malagueño, Alberto Garzón, cuando usted, que ha invertido muchísimo dinero en dar calidad a la Costa del Sol, que ha tenido aquí a princesas de Arabia Saudí, que ha tenido a estrellas de Hollywood, que ha tenido a políticos de diversas sensibilidades, Pues de repente lo se mismo, despierta un día y ve que ha sí, dicho que el turismo de español es de baja calidad? pues lo mismo que digo de todos, es decir, primero que no conocen el tema, no tienen experiencia y encima son ministros. Mm. Encima son ministros. Entonces lo que nos dan cuenta es que la repercusión de lo que dice un ministro es importante. Y, y entonces quiere decir que cuando dice esto, pues dice, chico, tú no tienes que estar aquí. Tú te has metido aquí por enchufe, por lo que fuera, pero tú no eres válido para esto. Pero ese es el problema que tenemos que exigir mucho más a nuestros políticos currículum y somos los ciudadanos los que tenemos que exigirlo. Los ciudadanos son los que tenemos que exigir, cuando nos dan una listita, decir, oye, aquí quién es quién, Como en Suiza. como en Suiza. Mira, ahora mismo que ha habido la lucha entre Calviño y el irlandés. Sí, Claro, la señora Calviño, que es lo mejorcito que tenemos en el gobierno, sí, sí, tiene verdad. un currículum impecable. Pero es que el que la ha ganado tiene otro currículum impecabilísimo también. No ha sido un señor que... No, no, no. Aquí no ha habido enchufe. El otro tiene un currículum que no te digo yo también. Los dos son muy válidos. Cualquiera de ellos podría hacer la gestión muy bien. Esto es lo que tenemos que exigir. No coger y tener ministros que, bueno, que han sido peluqueros, que me parece bien, hay que decir la profesión, pero oye, en Cataluña hemos tenido un señor que era jardinero de presidente del Congreso también. Oye, el jardinero sabrá hacer de jardines, pero oye, que haya una gestión política y con unos presupuestos muy importantes, esta Claro. gente muy, muy preparada. Entonces, ese es el tema, es decir, que esto, pues sí, ¿no? Es lo que tenemos en estos momentos y mientras no salgamos de esta espiral vamos a ir mal. Mm. Porque dirigir puede dirigir cualquiera, pero necesita tener un acompañamiento de validez.
Usted es hijo de Guardia Civil. ¿Cómo lleva los ataques del ministro Marlaska a la Guardia Civil, cesando al coronel Pérez de los Cobos, purgando ideológicamente a Guardia Civiles, porque le están pidiendo hacer actuaciones ilegales y ellos se niegan, porque la Guardia Civil siempre ha sido un cuerpo muy digno y su padre seguro que se lo ha trasladado así? Bueno, también soy Guardia Civil. Ah, usted no sabía. Yo hice el servicio militar para poder pagarme los estudios en la Guardia Anda. Civil en Cataluña. Por eso me quedé en Cataluña. O sea, yo he estado 3 años en Travesía de Gracia, en la Comandancia Móvil de Barcelona, Qué bien. y siendo un servicio militar que por los hijos del cuerpo teníamos derecho, Ujú. que en vez de pues, nos pagaban un dinerito, con lo cual podías vivir y podías ayudar a tu familia y podías estudiar, ¿no? Con lo cual sé lo que es la disciplina de la Guardia Civil, sé lo que es el instituto y es una fuerza admirable, la cual admiro y quiero, y me parece una vergüenza, porque además la Guardia Civil siempre ha sido fiel al que le manda. El que le manda es el que le manda. Y que yo sepa, el ministro de Interior, antes dependía del ministro de Interior y del ministro de Defensa, ahora parece ser que lo quieren cambiar, Sí. pero siempre ha tenido una disciplina y el que le manda es primero el cabo, el guardia civil le manda al cabo, después el teniente, el comandante de puesto y todo sin cadena. Y al final el comandante o teniente coronel de la comandancia que corresponda. Y nunca ha habido interferencias ahí hasta ahora, no sé por qué razón. Entonces, bueno, a mí me parece que es muy injusta porque la Guardia Civil siempre ha sido, desde que se fundó por Luis Armada, ha sido siempre ejemplar y creo que sigue siendo ejemplar. Vienen elecciones en Cataluña, usted es catalán, tuvo que irse de Barcelona tras ser boicoteado, tras ser señalado y harto un poco del clima social, aunque mantiene allí todavía vivienda. ¿Cómo ven las elecciones catalanas? ¿Crees que el independentismo ya ha copado todo, que es una situación irreversible? Porque son décadas y décadas de adoctrinamiento en las aulas, con lo cual es muy complicado revertir esa situación. Mira, el problema catalán no viene solo por el independentismo, viene por una dejadez del propio Estado. Es decir, en Claro. Cataluña llevamos 40 años de que lo que está pasando en España en estos momentos, de que la derecha y la izquierda son incapaces de aliarse para gobernar, de ceder para poder hacer un acuerdo. Y esto han sido todos malos, todos desde el principio. El primero ya fue Felipe, que, bueno, en aquellos momentos pues quizás cometió el error de tener que ceder al señor Puyol muchas cosas que no tenía que haber cedido, por no aliarse pues a lo mejor con un partido de centro o con un partido de derechas para gobernar. Inclusive teniendo mayoría, siguió dejándole al señor Puyol sus prebendas. Después el señor Aznar hizo un poco lo mismo. Después Zapatero fue terrible. Y luego Rajoy pues no inventó la plana. Y entonces, ¿por qué se fundó Ciudadanos en Cataluña? Porque los ciudadanos catalanes sabíamos que si teníamos un partido de centro fuerte, puede ser que en un momento dado el centro o la izquierda o la derecha pudieran hacer alianzas para poder gobernar. Por eso se creó Ciudadanos, en la cual yo le apoyo mucho a Ciudadanos y creía que era un partido necesario y fundamental para este país. Tristemente, cuando llegó la ocasión de poder hacer algo por este país, pues el señor Rivera lo hizo muy mal. Porque si el señor Rivera en su momento hubiera pactado con Sánchez para formar un gobierno, no estaríamos como estamos en el momento en manos de independentistas y en manos de Podemos. ¿Se lo dijo usted a Rivera? Yo se lo hemos dicho, no solo yo, mucha gente. ¿Y qué te dijo? Rivera en los últimos años no estaba... El amor. No era la persona que yo conocí en su época. Entonces, claro, eso fue un error fundamental, inclusive el partido lo ha pagado, ¿no? En las urnas, ¿no? Pero sigo creyendo de que o somos capaces, en un momento dado, que la derecha y la izquierda puedan pactar para gobernar y no ponerse en manos de los independentistas, si no estaremos muy mal. El independentismo seguirá avanzando. ¿Por qué? Porque nadie lo va a frenar si le estamos dando lo que quieren. Estamos dando presupuesto para tener una televisión catalana, estamos dando presupuesto para tener medios de comunicación, estamos dando presupuesto para gastarlo en embajadas, para hacer lo que quieran. Como unos señores estos que le damos un presupuesto, nosotros impuestos lo gastan en embajadas para luchar contra la independencia. Bueno, esto es de chiste. O lo están gastando en una televisión pública catalana que solo habla de independentismo y que se lleva casi 200 millones de euros y parte del presupuesto del Estado. Esto es de chiste, hombre. Nos estamos nosotros tirando piedras a nuestro propio tejado. Pues claro, este es el problema de Cataluña. Y el problema de Cataluña, en el cual el independentismo cuando llegué era un 12%, no llegaba al 12%. Yo llegué en el 67 y no llegaba al 12%. Eran 4 extremistas como hay en todas las partes. Oye, que seguramente que en Logroño hay riojanismo también. Y en Galicia hay galleguismo. En Extremadura puede haber gente que quiere Extremadura y aquí en Andalucía para ir a partido andalucista. Pero esto es normal y puede ser permitido y no pasa nada. Lo que no puede ser es que el propio Estado financie a estos partidos que pueden ser independentistas en crear la independencia de los demás países. Esto es lo que es ilógico. ¿Y todo por qué? Para poder aguantar el sillón. Y esto es lo que ha sucedido. Y entonces esto va a seguir sucediendo, porque en estos momentos, pues ya ves cómo estamos en el Estado. Que ahora ya es en el Estado propio donde estamos mal. Así es.
Pues muchísimas gracias, don Félix Revuelta, presidente de Naturhaus, propietario también de la Unión Deportiva de Logroñés, dueño de este hotel maravilloso donde nos has alojado, soportando boicot, soportando señalamiento, y la verdad que te lo agradezco de corazón, porque hacen falta más empresarios como usted que apuesten por proyectos constitucionalistas, por la libertad de expresión y por Y alojar por la libertad. Es a que, personas con no, no, independencia de su es ideología. que aquí puede venir quien quiera. A mí aquí viene Claro, mañana el señor Iglesias, lo decimos como un cliente, por y supuesto, viene Stalin y también lo recibo como un cliente. ¿Por qué no? Yo me dedico a vender. Entonces, claro. para mí las puertas se abren para todo el mundo. No tengo que mirar ni la religión, ni el color, ni la política, porque eso es una cosa que cada uno puede. Siempre que respeta a los demás, puede ser lo que quiera. Pero luego los fascistas son otros, Claro, pero hay que respetar. Lo más importante es el respeto. sin duda. Si no hay respeto, no podemos tener convivencia nunca. Pues muchísimas gracias, don Félix Revuelta. Ya saben, tienen Naturhaus, apoyan al Logroñés en segunda división y también a este hotel Las Dunas en Estepona, que sin duda pues, se lo recomiendo encarecidamente, porque si no tienen plan para este verano ya saben dónde tienen que venir y así apoyáis al turismo nacional. Muchísimas gracias a todos.